Hola mundo, ¿quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing, oh, oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know if they... Muy buenos días amigos, 24 de abril de 2014. ¿Quién diría que es 2014? ¿Qué tal estáis? Estáis escuchando La Cafetera, Radio Cable, y no estáis solos, sois La Resistencia. that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. Uy, hoy vamos a hablar de la mezquita de Córdoba y la iglesia que la ha intentado poner. Vamos, que le ha puesto a su nombre. Así que sospecho que va a ser un programa agitadito. Y para esto se incorporan hoy nuestros habituales tertulianos que siguen en directo el programa cuando son las 8:32 minutos de la mañana. Si lo estás escuchando en directo, porque también se puede escuchar en diferido a través de diferentes vías. Y se incorporan Tony Matarín, buenos días a todos, dice, feliz inicio de jueves con La Cafetera. Charo Chamizo, buenos días Resistencia. Mariluz Rico Palma, por fin ando por aquí, espero que alguien me echase de menos, te echábamos mucho de menos. Juan M, Hardy Useful, Kake Rodríguez, Gema Cervera, Carlos Otero, hablando del fuerte aguacero que está cayendo sobre Madrid, efectivamente, escucharéis de fondo esta manta de agua. Y aún así, ¿creéis que importa? No, no importa, porque juntos atravesaremos desiertos, soportaremos las mantas de agua, subiremos montañas, cruzaremos océanos. Somos La Resistencia. Bueno, pues extendemos las portadas de los periódicos mientras el café se prepara. Servimos las tazas, les añadimos el azúcar, lo removemos, nos juntamos alrededor de esta gran mesa que constituimos todas las mañanas para acercarnos a las principales informaciones del día. Todas las músicas que escuchamos en La Cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en La Cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Creative Commons. ¿Y de cómo escucho La Cafetera? Todas las mañanas ponemos un link en Twitter. Si te conectas desde un móvil, mantienes pulsado unos segundos el link, lo abres en una nueva ventana y de esa forma puedes seguir tuiteando y escuchándolo de fondo. Pero hay muchas otras formas de escucharlo. Manu Rincón nos ha dicho en Twitter que lo escucha en el móvil, Mariluz Rico lo escucha en el coche, lo puedes bajar en MP3, Virginia Rodríguez en directo mientras desayuna, y Tony Matarín, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Sandra, Ácrata, Pilar. Conéctate a radiocable.com/La Cafetera y ahí tienes todos los programas. Escuchar La Cafetera es muy fácil.
Cas, Ana Palomar y tantos oyentes. Hola, ¿quieres un café? Radiocable.com. Estás escuchando Calpe. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Gentil como un... Acrata dice en Twitter que él viene con té. M26, buenos días, desde Córdoba, con gran enfado, dice, por no poder... Dice, por el robo de mi mezquita, porque es de todos. Y Maclera dice, los estereotipos al revés. Qué bien saben las mañanas de la cafetera, buenos días, Resistencia, dice Anita Paul, también Echerique, Maló, Virginia Rodríguez, que se incorpora también. Bueno, día 24 de abril de 2014, cuaderno de bitácora. Hay una ley franquista que permitía registrar propiedades privadas que no tenían un registro previo. Es una ley de los años 40, imaginaos. Permitía a la Iglesia registrar esas propiedades a su nombre. Imaginaos lo que debió registrar en los años 40, en plena posguerra y con todos los represaliados que hubo. Bueno, pues después una modificación, porque hasta entonces los templos no podían ser registrados a su nombre, pero una modificación que introdujo Aznar en el año 98 permite a la Iglesia registrar propiedades públicas, los templos, a su nombre. Y con esa ley en la mano, la Iglesia ha registrado cientos de propiedades, viviendas por toda España, cientos de templos, y ni más ni menos que la mezquita de Córdoba a su nombre. Lo que resulta absolutamente escandaloso es que se está intentando presentar a la sociedad como anticlerical cuando está defendiendo que la titularidad de esos templos sea pública, habida cuenta de que son y han sido patrimonios de todos los ciudadanos, no de Roma. Hablaremos ahora con José Manuel López, que es experto en las relaciones Iglesia-Estado, experto en minorías religiosas. Pero lo que resulta llamativo es que quienes están presentándose como patriotas todos los días estén haciendo la campaña tan radical que están haciendo para defender que la Iglesia pueda inscribir estas propiedades. Y no es porque sean especialmente religiosos, es que lo hacen por dinero. Porque ¿habéis visto en qué canales de televisión, de la TDT o en qué canales de radio trabajan? Pero yo lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar cuando la Iglesia decida desprenderse de estos edificios que registraron, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, a 30 euros? ¿Qué va a pasar cuando los venda a Disney World o a un fondo de inversión? ¿Qué dirán todos estos patriotas de boquilla? La sociedad no es anticlerical. La sociedad lo que pasa es que, respetando las ideologías religiosas, quiere que el patrimonio de los ciudadanos siga siendo patrimonio de los ciudadanos. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y no estás solo. Dice David Román, esperpento en diferido, Aguirre se libra, Blesa acusación, Silva acusado, preferentistas multados y mezquitas cristianizadas. Dice Miguel Ángel, dice, ¿por qué la Iglesia no declara suya la deuda pública? Y Caque Rodríguez dice,
patrimonio es de todos los españoles y de hecho pagamos todos su conservación. No es suya ni es de nadie. Y Harvey Useful dice: mantenimiento pagada por patrimonio nacional y recaudación para la iglesia, negocio redondo, estado a confesional. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. You're on to me, so how can I try? In once to take a step, behind the door is where you'll lie. It's so typical in the years that we've been. Our youth is what we think we want, and we grip it till the bitter end. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, comenzando como todas las mañanas por los digitales, y es que estoy leyendo las informaciones sobre el juicio que se sigue, el juicio a Elpidio Silva que se está instruyendo, que es tremendo, es que es de un, como lo califica Infolibre.es, esperpéntico. Dice: la amenaza de nulidad contamina el esperpéntico juicio a Elpidio Silva. Dice: la negativa del acusado a que su letrado ejerza la defensa tras rechazar el tribunal su renuncia y la permanencia en el tribunal de la juez que perteneció a la Asamblea de Caja Madrid siembran dudas sobre cómo va a culminar el proceso. Es que es de traca absolutamente todo. El acusado dice que no quiere a su abogado y su abogado además renuncia porque dice que no considera que pueda ejercer su actividad. Y el tribunal le obliga a mantener al abogado, cosa que sospecho que debe saltarse toda la normativa y desde luego todo lo... No sé si esto es frecuente. Y le obliga a tenerle de abogado. Elpidio Silva durante el juicio diciendo: es que yo no quiero que hable este señor porque no es mi abogado ya. Y una de las jueces que tiene que juzgarle estuvo trabajando para Blesa. Es una cosa de traca. Pues es un auténtico esperpento. Y mucha atención, dice Infolibre.es: 22 jueces piden imputar a 5 mandos policiales y a Francisco Maruenda por revelar datos personales. Los magistrados denunciaron la aparición de las fotografías de sus DNI en el diario La Razón para ilustrar la información sobre la declaración en favor de la consulta independentista que habían suscrito días antes. Algún día a Paco Maruenda le va a caer un macetazo por todas las portadas que ha hecho, pero lo digo metafóricamente y para que se me entienda lo voy a explicar, porque luego hay mucho loco de la mala interpretación. Paco Maruenda es el director de periódico que ha colocado en su portada a unos niños que iban a una manifestación con sus padres y ha colocado diciendo: así les educan. Ha colocado fotografías de gente de estudiantes diciendo: estos son sus calificaciones, poniéndoles como malos estudiantes, aquellos que participaban en movimientos sociales en defensa de la educación pública o contra los planes de estudio del señor Wert. Se ha dedicado a señalar con el dedo a decenas de personas y todavía no le ha caído un querellazo. Bueno, pues 22 jueces están pidiendo imputar a 5 mandos policiales y a Paco Maruenda por revelar sus datos personales. Dice también Infolibre: el Partido Socialista cierra 17 actos de campaña con Pachi López y aún ninguno con los otros precandidatos. Dice: al igual que Pachi López, Carmen Chacón, Eduardo Madina y Pedro Sánchez han mostrado su disposición a ayudar en las europeas, pero a estos Ferraz aún no les ha comunicado en qué mítines van a estar presentes.
En fin. You set the stage, I'm a pawn in your life, and wants to know the boundaries, I can move around so slightly. Dice Obdemurian, dice, Silva está alargando el proceso para hacer efectiva su condición de aforado por su partido Red y tener garantías en el Supremo. Bueno, Obdemurian, cuando hablamos con él, al entrevistarle, la entrevista es de hace un par de días, la puedes escuchar todavía en... él niega que ese sea el objeto, pero en todo caso dice, sería tan sencillo como que pidan un suplicatorio a Bruselas si quieren seguir juzgándome y podrán seguir juzgándome. O sea, que no le cerraría las puertas al juicio. Pero en todo caso... no es tanto la condición de aforado, yo creo que todo eso valía hasta que se ha descubierto que una de las jueces que le está tratando de juzgar ha trabajado en Caja Madrid. Eso debiera ser motivo más que suficiente para la recusación, independientemente de que Silva sea un buen o mal instructor. Pero no parece que garantice mucho la defensa de alguien, que la persona que te está enjuiciando sea una persona que ha trabajado para la persona que tú perseguías, ¿no? Dice gamba con mermelada, Cristina. Dice, buenos días, Resistencia. Dice, ¿cómo es posible que no haya ninguna asociación de jueces que se queje del bochornoso juicio a Elpidio Silva? La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. Era José Saramago. Bueno, el diario.es dice, Matas retrasa la cárcel al menos 5 meses por la petición de indulto. Qué raro. Gallardón dio su palabra de que casos como el del expresidente Balear no iban a tener la indulgencia del gobierno. Bueno, pues Justicia tarda una media de entre 1 y 3 meses en presentar al Consejo de Ministros su propuesta tras el informe sentenciador. Y Matas está retrasando la cárcel al menos 5 meses por la petición de indulto. Y veremos a ver si no lo consigue. Por cierto, el diario.es, ayer que hablábamos que lo llevaba también Infolibre, el diario.es lleva Bangladesh, un año después. Las víctimas del Rana Plaza han esperado ya demasiado tiempo. Es una directora la que habla del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh. ¿Os acordáis? El taller textil que se hundió y en el que hace un año y en el que murieron cientos de personas y todavía no han llegado las indemnizaciones que habían prometido las compañías para las que trabajaban, entre ellas Inditex, Mango, El Corte Inglés, las empresas españolas que miran para otro lado mientras contratan en el tercer mundo. Dice también el diario.es, destituciones, heridos y violentos, lo que Interior no explica sobre el 22M. La comparecencia del secretario de Estado deja incógnitas e incongruencias sobre el 22M. El mando policial destituido no era el encargado de dar las órdenes durante el operativo, sino su número 2. Y esto es una cachondada. Dice, un experto del gobierno pide en el Congreso mejorar los sueldos de los políticos. Pero sí, esa es la única cosa en la que se ponen de acuerdo en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos, cuando hay que votar alguna subida de sueldo o una salida en horario tal, todos se ponen de acuerdo. Y el que no se pone de acuerdo es porque está buscando un trending topic o un titular. Pero el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendas, ha dicho en el Congreso que el prestigio de la política depende de que atraigamos a la gente más valiosa. Ya, o sea que la gente valiosa solo se mueve por dinero, no se mueve por interés, por servicio público. Será la gente valiosa que él conoce. A mí esto siempre me ha hecho una gracia porque además me lo encuentro en todas las tertulias cada vez que voy a alguna. Y me dice, no, porque el que es rico por su casa, que ya el concepto en sí es de lo más antiguo, el que es rico por su casa no quiere más dinero, no va a la política, no va a meter la mano en la caja. Digo, ¿cómo? Digo, precisamente el que tiene dinero quiere más dinero. Digo, esto es una máxima humana, pero no solamente por una necesidad imperiosa, es que van a hacer negocio a la política.
Dice Hardy Useful. Dice, cuando veo al juez que juzga a Silva me acuerdo de eso. Cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo... Y dice Tony Matarín, dice, pero qué más da que sea para alargar el proceso. La cuestión es que se está juzgando y además de qué forma al juez que tocó a Blesa. Dice David Román, jueces, consejeras delegadas de Blesa que dicen no saber nada de Bankia ni Blesa. Puede que ese fuera el problema que tuvo el banco, eso sí es verdad. De todas formas, es una cosa un poco... A mí me sorprendía la imagen ayer viéndolo en los informativos, ¿no? La imagen de la sociedad perseguida, por ejemplo, aquel hombre y aquella mujer que gritaron durante el juicio porque se sentían estafados por las preferentes o porque fueron estafados por las preferentes, gritaron y les echaron del juicio. Y está, por una parte, la sociedad en la calle. Por otra parte, un núcleo de jueces, Blesa, sintonizando con el juez que está juzgando en contra de un juez que trató de llevarle a la cárcel. Y dice, es que hay una sociedad, que es la sociedad del establishment, donde está ese tipo de banca, ese tipo de jueces, y otra sociedad donde están los ciudadanos que han sido estafados por las preferentes, que no tienen oportunidad de hablar. Y se le veía la sonrisa a Blesa con total impunidad, sentado con una complicidad absoluta con los señores que presiden la sala, entre ellos una señora que ha trabajado para él. Es que es una cosa... En fin, yo no sé, pero cada vez la distancia entre el establishment y los ciudadanos cada vez es mayor. Y esto, yo insisto, vuelvo a alertar un día más. Y luego sí, dice David Román, dice que Blesa ha acusado a Silva de desprestigiarle. Dice, ¿no tendrá algo que ver que ha arruinado a la banca y ha estafado a los preferentistas? Hombre, dice, yo acusar a Blesa de desprestigiarle, cuando hemos visto estas cacerías multimillonarias, milmillonarias que hemos visto, cuando hemos visto esos correos electrónicos en los que ha estado intercambiando favores, hombre, acusar a Silva de desprestigiarle, no, si ya ha hecho usted, señor Blesa, mucho trabajo por sí mismo. Bueno, el fiscal general, faltan leyes y medios contra la corrupción. Torres Dulce censura la reforma del Ejecutivo por insuficiente, dice el periódico El País. Interior releva a un jefe policial por los sucesos del 22M. Sí, pero como decía el diario.es, es el número 2, no es el que dio las instrucciones, pero, en fin, ya tienen una cabeza de turco. La Sancho Panza de los pobres. La escritora mexicana Elena Poniatowska conmueve con su discurso del Premio Cervantes dedicado a los desfavorecidos. Bueno, y estaba viendo en las portadas de los periódicos porque, claro, esto, si antes me refería a la enorme distancia que hay entre la política, los ciudadanos, los jueces, los ciudadanos, o los poderes fácticos y los ciudadanos, la distancia entre la prensa impresa y los kioscos es también, entre la prensa impresa, perdón, y los digitales es también enorme. No pertenezco a la era de la televisión, sin duda. Lo importante era la radio. Cuando ya entré al colegio secundario, que entré a los 11 años, 12, me levantaba a las 8 de la mañana para escuchar una audición en la que cantaba Angelito Vargas. Juan Gelman. Y os decía, el ABC, en portada, el Madrid enseña sus galones a Guardiola. Ese es el tema que considera que hoy mueve el mundo. El Mundo. La corrupción política alienta el fraude ciudadano a Hacienda, dice Torres Dulce. Y Guindos anuncia el fin de la crisis y el crecimiento sostenido. La Razón. La policía enviará pruebas a la audiencia de los nexos terroristas del 22M. Pues ya sabéis, si estuvisteis el 22M en la manifestación, tenéis nexos terroristas. José Manuel. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Radiocable.com. José Manuel López es experto en las relaciones Iglesia-Estado, experto en minorías religiosas. José Manuel López, buenos días. Hola, buenos días.
José Manuel, para contextualizar un poco, sabemos que hay una ley franquista y una modificación que introdujo Aznar que permite a la Iglesia registrar propiedades a su nombre, pero además de la razón económica, que no es poca cosa, ¿qué mueve a la Iglesia a hacerlo? Bueno, realmente en nuestro país ya se ha producido en los últimos 30 años un importante cambio en lo que es la sociología de la religión. Aproximadamente en el año 60 se produjo en España una primera ola de secularización. La gente dejó de seguir la ortodoxia y practicar poco. En este momento, en estos últimos 30 años, lo que se ha producido es una segunda oleada que lo que hace es que la gente está cortando la relación entre la religión y la cultura. Muchos de los niños hoy no saben colocar un Belén, pero no saben qué hay detrás del Belén. Entonces se está perdiendo la hegemonía cultural que la Iglesia estaba teniendo. Y en ese contexto, la Iglesia sí está intentando recuperar, digamos, para mantener hegemonía, todos aquellos espacios, como son ermitas, que le sirven para luego manejar ciertas cuestiones y aparecer públicamente como un elemento de mayor peso del que tiene realmente sociológicamente. Oye, pero hay una reescritura total, incluso en el caso de la mezquita de Córdoba se le está cambiando hasta el nombre. ¿Es mezquita la de Córdoba? O sea, la mezquita de Córdoba es mezquita. Lo que pasa que realmente ha sido más tiempo mezquita que iglesia católica, pero ahora si uno se acerca por allí, verá que ahora es mezquita catedral, que ya no solamente es dentro, sino fuera, y cuando uno ve la historia que le cuentan cuando el guía te enseña la mezquita, te dice que realmente mezquita fue muy poco tiempo. Entonces, se está haciendo una relectura por no perder esa lógica hegemónica, que yo creo que es el tema que está en juego en este momento. Y respecto a los países de nuestro alrededor, ¿cómo está la situación? ¿Esto ocurre en otros lugares? No, esto no ocurre en otros lugares. En otros sitios, por ejemplo, como en Francia los templos que tienen interés cultural son del Estado, de las administraciones públicas, y la Iglesia Católica lo que tiene es el uso. Aquí realmente estaba pasando algo similar. O sea, cuando uno está en un pueblo que es del pueblo y no estaba escrita, la Iglesia tiene el uso, tiene el derecho del uso, y de hecho la gestiona. No tenía la propiedad era, digamos, de la comunidad. Entonces, dar este paso es intentar asegurar realmente esa propiedad que, por tanto, mantiene la lógica hegemónica. Pero en otros países este problema no se está dando. Además es una operación de proporciones multimillonarias, de recursos multimillonarios, pero también hay un debate paralelo que se ha abierto sobre los usos que tienen que tener estos edificios, ¿no? Sobre si la mezquita de Córdoba debe albergar otras confesiones religiosas y debe abrirse también a la oración de los musulmanes, por ejemplo. ¿Existe esa convivencia en otros lugares, un mismo templo, dos usos? Eso no se suele producir. Hay algunos sitios donde hay un templo que tiene diferentes áreas y cada uno utiliza su espacio diferente, porque es muy complicado con diferentes religiones y sus ritos que se pueda compartir en el mismo momento, porque cada uno tiene sus formas. En cualquier caso, sí merece la pena decir que en la mezquita de Córdoba, que alguna vez algún grupo pedido que sirva para oración para los musulmanes, realmente las comunidades musulmanes de Córdoba no están pidiendo eso, porque ellos lo que quieren tener sus dos espacios que ya tienen, y lo que quieren es tener un espacio digno, pero nadie está solicitando formalmente utilizar el tema de la mezquita. Yo creo que en algún momento se ha utilizado este argumento para defender la posición de la Iglesia Católica y decir, no, vamos a inmatricularla para que no pase este elemento que realmente no está en la agenda de las comunidades musulmanes de Córdoba. José Manuel, como experto en las relaciones Iglesia-Estado, ¿tú dirías que en España hay conflicto clericales-anticlericales? Porque si uno pone la TDT por la noche da la sensación de que sí que lo hay. Yo creo que en nuestro país lo que se ha producido es un doble camino. Por un lado, hay una dinámica de hegemonía política. Entonces, tradicionalmente, la hegemonía política y cultural estaba asociada a la sociología. O sea, los españoles eran creyentes y, por tanto, el papel de la Iglesia era muy fuerte. En estos años, eso ya no se ha producido así. Realmente, hoy, si uno mira los datos del CIS, no llega al 15% los españoles que se declaran practicantes. Entonces, hay una ruptura, pero hay una lucha por mantener ese espacio de hegemonía. Pero España ya no es clerical, anticlerical, ya no hay dos bandos enfrentados. Lo que hay es un grupo de gente que es creyente y la mayoría de la gente que no es anticreyente, que es indiferente al hecho religioso, que le da igual. Y de hecho, cuando hay encuestas de opinión, la gente no tiene una posición tomada sobre la religión, ni le parece bien ni le parece mal que la gente vaya a misa, lo que quiere es que no le molesten. Entonces, yo creo que ese es el cambio que hay realmente en el país, pero tanto en la Iglesia Católica como en la administración política, el imaginario que se está manejando
es que seguimos siendo un país clerical anticlerical y que el problema es la Iglesia Católica, cuando en nuestro país ahora mismo podemos estar hablando de eso, de no llega al 20% de católicos practicantes y en torno al 4% de practicantes de otras confesiones. Ya estamos en otra situación diferente, que no es solo la Iglesia Católica, sino que hay otras confesiones. Entonces yo creo que en el momento que nos quitemos eso del imaginario político y social, será más fácil resolver todos estos temas. Pues José Manuel López, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias, buenos días. Radiocable.com. Hoy nos vamos a pasar un minuto del tiempo, pero es que además hablábamos con una corresponsal francesa, con Gaël Lucas, del periódico francés L'Echo, y le preguntábamos si en Radio Cable si esto sucede en Francia, ¿cómo lo perciben allí, cómo lo observan? No, claramente esto es imposible en Francia. De hecho, la legislación francesa lo que hizo a principios del siglo XX fue hacer que las iglesias pues fueran propiedad de los pueblos, ¿no? Porque al final los que habían financiado la construcción de estas iglesias, como en España a menudo, pues eran los habitantes de los pueblos, los poderes públicos en general. Entonces la idea es que la iglesia es la que usa, ¿no? El lugar, el templo, pero la propiedad del templo es es pública. Bueno, nos marchamos. Virginia Rodríguez, David Román, Toni Matarín, Gemma H, Manolo Cas, Obdemurian Senku, Manuel Pérez, Sotuelo, Moisés López, Álvaro Domínguez, Borja García Zapardiel. En fin, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana más. Un abrazo, adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.